¿Sabías que la deuda de Estados Unidos representa aproximadamente el 120% del PIB, lo que la sitúa en su punto más alto desde la Segunda Guerra Mundial? Cuando decimos que la deuda de un país ha crecido más rápido que su PIB, nos referimos a que el gobierno está acumulando deudas a un ritmo que supera su capacidad de generar riqueza a través de la producción y el consumo. Es por eso que hoy vamos a adentrarnos en este tema económico de gran relevancia: la creciente deuda de Estados Unidos y cómo su límite de endeudamiento está generando preocupación a nivel nacional e internacional. Prepárate. Comenzamos en 3, 2, 1. ¿Por qué los países se endeudan? El endeudamiento gubernamental es una parte integral de la gestión financiera de los países en todo el mundo. Comprender por qué los gobiernos se endeudan y las fuentes de ingresos que tienen a su disposición es esencial para entender la compleja dinámica del endeudamiento público. En esta sección, exploraremos las razones detrás del endeudamiento gubernamental, las principales fuentes de ingresos y las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Razones para el endeudamiento gubernamental. Los gobiernos se endeudan por diversas razones, y estas razones pueden variar según el país y su situación económica particular. Una de las razones comunes es que los gobiernos a menudo recurren a préstamos para financiar proyectos de construcción de carreteras, puentes, hospitales y otras infraestructuras que benefician a la sociedad a largo plazo. Asimismo, en algunos casos, los ingresos fiscales pueden no ser suficientes para cubrir los gastos operativos del gobierno, como salarios de empleados públicos y servicios básicos. Otra razón es que en momentos de desastres naturales, crisis económicas o pandemias, los gobiernos pueden tomar deuda para financiar la respuesta y la recuperación. Por último, en situaciones de recesión o desaceleración económica, los gobiernos pueden recurrir al endeudamiento para implementar políticas de estímulo que impulsen la demanda y fomenten el crecimiento económico. Las tres fuentes de ingresos de un gobierno. Para financiar sus operaciones y cumplir con sus compromisos, los gobiernos cuentan con tres principales fuentes de ingresos. Primeramente, los impuestos son la principal fuente de ingresos de un gobierno. Los ciudadanos y las empresas pagan impuestos sobre la renta, el consumo, la propiedad y otros conceptos para financiar los servicios públicos y programas gubernamentales. Seguidamente, los gobiernos tienen la capacidad de crear nueva moneda a través de la impresión de dinero. Esto se conoce como expansión monetaria y puede ser una fuente rápida de ingresos. Sin embargo, si se hace en exceso, puede llevar a la inflación y erosionar el poder adquisitivo de la población. Por último, el endeudamiento gubernamental implica tomar préstamos de instituciones financieras, inversores y otros países. Estos préstamos proporcionan fondos que el gobierno puede utilizar para financiar proyectos y gastos. Ventajas y desventajas de cada fuente de ingresos. Cada fuente de ingresos tiene sus propias ventajas y desventajas. Impuestos. Los impuestos proporcionan ingresos estables y predecibles, pero pueden afectar la economía al reducir la capacidad de gasto de las personas y las empresas. Impresión de dinero. La impresión de dinero puede proporcionar ingresos rápidos, pero si se hace en exceso, puede llevar a la inflación, lo que afecta el poder adquisitivo de la población y socava la estabilidad económica. Préstamos. Los préstamos permiten financiar proyectos sin aumentar los impuestos de inmediato. Sin embargo, acumular demasiada deuda puede generar problemas fiscales y de deuda a largo plazo, lo que aumenta los costos financieros y la dependencia de los inversores. El endeudamiento gubernamental es una herramienta crucial para financiar las operaciones y proyectos del gobierno. Sin embargo, es esencial que los gobiernos equilibren cuidadosamente estas fuentes de ingresos y consideren las ventajas y desventajas de cada una para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Comprender estas dinámicas es fundamental para todos los ciudadanos, ya que las decisiones gubernamentales en materia de deuda pueden afectar directamente la economía y las finanzas públicas. El límite de deuda en Estados Unidos. Orígenes, funcionamiento y desafíos actuales. El límite de deuda de Estados Unidos es un tema que ha adquirido gran relevancia en la esfera política y económica. Antes de tener un límite de deuda, cada vez que el gobierno de Estados Unidos necesitaba pedir dinero prestado, era necesario que el Congreso autorizara específicamente cada emisión de deuda. Este proceso,
aunque en teoría brindaba un control riguroso sobre el endeudamiento, resultaba extremadamente lento y engorroso. Cada solicitud de financiamiento requería un debate y una votación en el Congreso, lo que ralentizaba significativamente la gestión gubernamental. En 1939, Para agilizar el proceso de endeudamiento gubernamental, el Congreso de Estados Unidos tomó una medida importante. Estableció un límite máximo de deuda que el gobierno podría tomar sin necesidad de autorización previa en cada caso. Este límite, conocido como el límite de deuda, permitió al gobierno tomar deuda más rápidamente cuando fuera necesario, evitando la necesidad de una aprobación individual en cada ocasión. El problema actual que enfrenta Estados Unidos es que ha alcanzado su límite de deuda. Esto significa que el gobierno no puede tomar más préstamos sin una aprobación del Congreso para aumentar ese límite. Esta situación es de gran importancia, ya que implica que el gobierno de Estados Unidos enfrenta serios desafíos para financiar sus operaciones y pagar sus deudas existentes. Cuando se llega al límite de deuda, el Congreso debe debatir y votar sobre si se debe elevar o no ese límite. Este proceso puede ser complicado y politizado, ya que involucra decisiones cruciales sobre el futuro financiero del país, su alcance actual y los desafíos que representa para el gobierno y la economía estadounidense son temas de debate constante en la esfera política y económica. La comprensión de cómo se estableció este límite, cómo funciona el proceso de aumento y los problemas actuales es esencial para abordar adecuadamente este asunto crítico en la gestión financiera del país. El aumento del límite de deuda en Estados Unidos. Discusiones, importancia y consecuencias. El proceso para elevar el límite de deuda en Estados Unidos es un tema de gran relevancia y complejidad política y económica. Elevar el límite de deuda es un proceso político crucial en Estados Unidos que a menudo desencadena intensas discusiones en el Congreso. Debido a la división política en el país, estas discusiones pueden ser altamente partidistas, con demócratas y republicanos debatiendo no solo sobre la necesidad de aumentar el límite, sino también sobre la cantidad del aumento y las condiciones que deben adjuntarse. Estas negociaciones pueden llevar tiempo y en muchas ocasiones se convierten en un tema candente de debate político. La incertidumbre resultante de estas discusiones puede afectar a los mercados financieros y a la economía en general, ya que los inversores y las empresas se preocupan por la posibilidad de un incumplimiento de pagos del gobierno. La aprobación del aumento del límite de deuda es esencial para garantizar que el gobierno de Estados Unidos pueda cumplir con sus obligaciones financieras y evitar un incumplimiento. Si el límite de deuda no se eleva a tiempo, el gobierno podría enfrentar dificultades para pagar sus cuentas, lo que tendría graves consecuencias, como por ejemplo los beneficiarios de programas federales, como los jubilados y los veteranos, podrían dejar de recibir sus pagos. Otra podría ser un incumplimiento de pagos que podría afectar negativamente la calificación crediticia de Estados Unidos. Esto haría que pedir prestado en el futuro fuera más costoso y afectaría la confianza en la estabilidad financiera del país. Por último, si el Congreso no logra un acuerdo para elevar el límite de deuda a tiempo, se corre el riesgo de una crisis financiera y económica que podría tener repercusiones globales. Consecuencias si no se aprueba el aumento. Las consecuencias de no aprobar el aumento del límite de deuda son graves y pueden incluir el colapso de la confianza en la capacidad del gobierno para gestionar sus finanzas y cumplir con sus compromisos financieros. Esto podría tener un efecto dominó en los mercados financieros, la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos. La importancia de aprobar este aumento no puede subestimarse, ya que está directamente relacionada con la estabilidad financiera y económica del país. Las consecuencias de no hacerlo podrían ser catastróficas y afectar a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, estas discusiones son un tema de gran interés y preocupación en la política estadounidense y en la comunidad global de inversionistas y observadores económicos. Medidas extraordinarias del Tesoro de Estados Unidos para evitar el incumplimiento de pagos. La gestión de la deuda del gobierno de Estados Unidos es una responsabilidad crítica que recae en el Tesoro del país. Cuando se acerca al límite de deuda establecido por el Congreso, el Tesoro debe tomar medidas extraordinarias para evitar un incumplimiento de pagos. El Tesoro de Estados Unidos desempeña un papel esencial en la gestión de la deuda del gobierno y en garantizar que se cumplan los pagos de los bonos y las obligaciones financieras.
Cuando se acerca al límite de deuda establecido por el Congreso, el Tesoro inicia una serie de medidas extraordinarias para conservar efectivo y evitar un incumplimiento de pagos. La primera medida se trata que el Tesoro puede reasignar fondos de diferentes programas gubernamentales para mantener el flujo de efectivo y cumplir con los pagos más críticos. Otro paso sería suspender temporalmente inversiones en programas federales para liberar recursos financieros adicionales. Otra medida, un poco más drástica, en algunos casos, el Tesoro puede vender activos gubernamentales para obtener fondos adicionales. Es importante destacar que estas medidas son temporales y no resuelven el problema a largo plazo. Su objetivo principal es ganar tiempo para que el Congreso tome medidas y apruebe el aumento del límite de deuda. Es por ello que las medidas extraordinarias del Tesoro de Estados Unidos son una respuesta crucial para evitar el incumplimiento de pagos cuando se acerca al límite de deuda. Sin embargo, estas medidas son temporales y no resuelven el problema subyacente. Las consecuencias de no elevar el límite de deuda a tiempo son graves y afectarían negativamente la economía y la estabilidad financiera del país. Por lo tanto, es esencial que el Congreso actúe de manera responsable en este asunto crítico para evitar un posible desastre financiero y económico. La incertidumbre en torno a la deuda de Estados Unidos. La situación de la deuda de Estados Unidos es, en muchos aspectos, un desafío complejo y de alta estaca. Las negociaciones en el Congreso pueden ser altamente políticas y partidistas, lo que a menudo dificulta la toma de decisiones. Esta incertidumbre crea un ambiente donde las proyecciones económicas pueden cambiar rápidamente y los inversores y ciudadanos se mantienen en vilo ante las posibles consecuencias. En este video, hemos explorado un tema de suma importancia: la creciente deuda de Estados Unidos y el límite de deuda que enfrenta el país. Hemos analizado cómo estas cuestiones son fundamentales para comprender la dinámica económica y financiera de la nación. A lo largo de este recorrido, hemos abordado varios aspectos clave, desde la magnitud de la deuda hasta las negociaciones en el Congreso y los posibles escenarios que podrían desarrollarse. Sin embargo, es esencial destacar la incertidumbre que rodea a esta situación y cómo las decisiones tomadas por el Congreso pueden tener un impacto significativo en la economía y los mercados financieros. En un momento en que la deuda de Estados Unidos y el límite de deuda son temas de debate, es esencial que todos nos mantengamos informados. La economía y el futuro financiero del país están en juego, y nuestras decisiones individuales pueden verse afectadas por lo que suceda en Washington. Si encontraron este video informativo y valioso, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para recibir actualizaciones sobre temas económicos y financieros en el futuro. Deja tu opinión en los comentarios.